Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es para mí un gusto y un placer poder estar con ustedes una semana más para compartir estos segmentos de meditación y continuar con nuestra serie, como lo habíamos planteado la semana pasada, Historias del Reino Dividido. Esta semana quiero seguir con uno de los reyes más infames que tuvo el reino de Israel, el reino del norte, y este fue el rey Acab, del cual podemos sacar varias historias, no solo de él, sino de su contraparte, quien fuera el profeta Elías. Entonces, muy probablemente estaremos llevándonos toda la semana en hablar de ellos, quizá podamos pasarlos y poder seguir con la historia, pero creo que es importante detenernos en los pasajes que hablan de esta rivalidad entre estos dos personajes, porque si la Biblia decide tomar varios capítulos para contar su historia, creo que hay mucho de parte de Dios que podemos sacar en estos pasajes. Entonces, historias de reino dividido, vamos a mirar el inicio del reinado del rey Acab. Dice a 1 Reyes capítulo 16, versículo 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, el tema del día de hoy es Acab y qué provocamos ante Dios. Acab y qué provocamos ante Dios. O cómo hacemos que Dios reaccione. Acab, hermanos, de inicio no fue un buen rey. No podemos hablar de un personaje que comenzó bien y tuvo un momento en su vida que le hizo equivocarse y empezó una decadencia. No, él vivió en una decadencia total, en una decadencia general, en una decadencia que fue en aumento cada día más. Quizá en algún momento él sí pudo reconocer cuando necesitó ayuda de Dios, pero simplemente fue algo pasajero que no marcó una diferencia, sino que él siguió en ese declive espiritual, llevando y arrastrando consigo al pueblo de Israel cada vez más y más lejos de Dios. La palabra de Dios nos dice que Acab, hijo de Omri, después de estos dos golpes de estado que hubo durante el gobierno de Asa en el sur, mientras Asa se mantenía en su reinado, el reino del norte tuvo dos golpes de estado. Tres diferentes dinastías reinaron en el tiempo que Asa estuvo reinando en el sur. La última de estas dinastías fuera Omri. Omri, padre de Acab. Omri también se caracterizó por ser un rey malo que siguió en los caminos de Jeroboam y que lo que él hacía no agradaba a Dios. Cuando Omri murió, le sucedió a su hijo Acab en el trono. Y Acab, dice la palabra de Dios, que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios más que todos los que reinaron antes que él. Él miró a Jeroboam y su meta al parecer fue: yo voy a ser peor que tú. Yo voy a ser más. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 31, le fue cosa ligera. O sea, no le fue suficiente el pecado de Jeroboam, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hasta este momento, el culto que había empezado Jeroboam estaba basado en los cultos de las personas o de los pueblos de alrededor, de los cananeos. Ellos adoraban estas imágenes del toro en una representación de las tantas que pudo haber tenido a Baal. En sí no se le llamó Baal a ese dios, pero fue como un inicio. Por lo tanto, el hecho de que Acab se casara con Jezabel y Jezabel trajera sus costumbres y con todo eso la adoración directa
y real a este dios pagano Baal, lo hizo elevarse a un nuevo nivel. Y no solo eso, sino que Acab edificó un templo para Baal en la ciudad de Samaria, la capital del reino de Israel. También Acab hizo una imagen de acera. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que hizo más mal que todos los reyes que reinaron antes que él. Y lo que me llama la atención, lo que le da tema a la meditación del día de hoy es para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, Dios nunca se queda sin respuesta. Dios siempre responde. Y Dios siempre responderá a lo que nosotros hacemos, sea lo correcto o sea lo incorrecto. En los capítulos siguientes vamos a mirar la respuesta de Dios al mandato de Acab. Cómo Dios reaccionó a la desviación de este rey. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que todo esto provocó la ira de Jehová, Dios de Israel. Todas las acciones que Acab hizo, todo lo que él implementó, todo lo que él llevó a cabo, provocó la ira de Dios. Y la pregunta es, las acciones que hacemos en nuestra vida diaria, como nosotros vivimos, como nosotros actuamos, ¿qué generan en Dios? ¿Generan ira de Dios o generan el beneplácito de Dios para con nosotros? Lo que nosotros hacemos, nosotros como cristianos, la vida que llevamos, las decisiones que tomamos, a dónde vamos, cómo hablamos, qué decimos, alegran a Dios o provocan su ira sobre nosotros. Por supuesto, Acab no era un ignorante, era un miembro del pueblo de Israel. Él sabía quién era el verdadero Dios, pero él estaba decidido y determinado a provocar la ira de Dios. ¿Qué tal de nosotros? Quizás nosotros no es algo que declaremos o que digamos, pero con nuestras acciones lo que estamos ganándonos es la ira de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. ¿Qué provocan nuestras acciones en Dios? Lo que provocan nuestras acciones en Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios a nuestra vida? ¿Cuál es la reacción de Dios a su vida, a mi vida? ¿Qué hace Dios al ver nuestra vida? ¿Le agrada o le molesta? Hermanos, es importante analizar nuestros caminos y entonces entender si lo que hacemos agrada o desagrada a nuestro Dios, porque eso dependerá su mano en nuestras vidas. Espero que haya sido bendición este tema, hermanos, y si Dios permite, nos vemos el día de mañana en un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios. Que Dios los bendiga a todos.